Hola, bienvenidos a la Universidad de Distancia de Madrid. Mi nombre es Lucas Castro y soy el profesor de la asignatura Tecnología Energética, Medio Ambiente y Energías Renovables. Dentro del grado en Ingeniería en Organización Industrial. En el vídeo de hoy vamos a abordar las características de los residuos de carácter peligroso y también señalar algunos aspectos generales de la gestión de residuos. Bien, lo primero, vamos a comenzar definiendo qué es un residuo peligroso. La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados define residuo peligroso como aquel que presenta una o varias características de peligrosidad enumeradas en su anexo 3, que fue modificado por el reglamento 1357/2014 de 18 de diciembre, por el que se modifica el anexo 3 de la directiva 2008/98/CE y que permite clasificarlos como peligrosos. La clasificación la tenemos en la siguiente transparencia. Ahí vemos la clasificación de cada uno de ellos, ¿vale? Se denominan con las siglas HP y luego un número que va del 1 al 15. El primero, HP1, son explosivos y son residuos que por reacción química pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daños a su entorno. La segunda sería HP2, que son comburentes y son aquellos residuos que generalmente, liberando oxígeno, pueden provocar o facilitar la combustión de otras sustancias. HP3 son inflamables y son los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que en contacto con el aire, con el agua y se inflaman con facilidad. HP4 son irritantes y son aquellos residuos que pueden provocar irritaciones cutáneas o lesiones oculares. HP5 son los que presentan toxicidad por aspiración y son los residuos que pueden provocar una toxicidad específica en determinados órganos, bien por una exposición única o bien por las exposiciones repetidas, o que pueden provocar efectos tóxicos agudos por aspiración. HP6 serían los que presentan toxicidad aguda y son aquellos residuos que pueden provocar efectos tóxicos agudos tras la administración por vía oral o cutánea o como consecuencia por una exposición por inhalación. HP7 serían los carcinógenos, que son los residuos que inducen cáncer o aumentan su incidencia. HP8 son los corrosivos y son los residuos que cuando se aplican pueden provocar corrosión cutánea. HP9 son infecciosos y son los residuos que contienen microorganismos o toxinas de los que se sabe o existen razones fundamentadas para creer que causan enfermedades en el ser humano o en otros organismos vivos. HP10 son tóxicos para la reproducción y son aquellos residuos que tienen efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres adultas, así como sobre el desarrollo de los descendientes. HP11 serían los mutágenos, que se corresponden con los residuos que pueden provocar una mutación, es decir, un cambio permanente en la estructura del material genético de una célula. HP12 son los que producen liberación de un gas de toxicidad aguda y se corresponden con aquellos residuos que emiten gases de toxicidad aguda en contacto con agua o con un ácido. HP13 son los sensibilizantes y son aquellos residuos que contienen una o varias sustancias que se sabe que tienen efectos sensibilizantes en la piel o en los órganos respiratorios. HP14 son los ecotóxicos, que son los residuos que pueden representar riesgo inmediato para el medio ambiente. Y por último, los HP15, que son los residuos que pueden presentar una de las características de peligrosidad antes mencionadas, de las HP1 a HP14, pero que el residuo original no lo presenta directamente, es decir, pueden transformarse en otro producto que sí sea peligroso. Vamos a ver un poco también de gestión de residuos. Bueno, como definición,
es la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente. Bien, vamos a ver primero unas definiciones. El gestor de residuos es aquella persona o entidad pública o privada registrada mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, ya sea o no el productor de los mismos. Bien, además, vamos a ver otras definiciones. Entre ellas está el productor de residuos, que es la persona física o jurídica que de forma profesional desarrolle, fabrique, procese, trate o venda o importe productos. También el poseedor de residuos, que es el productor de residuos, u otra persona física o jurídica que esté en posesión de los residuos. Por poner un ejemplo para diferenciarlos, un empleado que realiza un trabajo en un laboratorio y almacena los residuos generados en unos bidones, ¿vale?, que están destinados para tal fin. Ese sería un productor de residuos. Sin embargo, el poseedor de los residuos no sería el trabajador, sino sería la empresa. Bien, hago unas definiciones más, son el negociante y el agente. El negociante es quien actúa por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, y el agente es quien organiza la valoración o eliminación de residuos por encargo de terceros. En cuanto a los productores de residuos y sus obligaciones, las relativas a la gestión de residuos son realizar el tratamiento de los residuos por sí mismos, encargar el tratamiento de los residuos a un negociante o a una entidad o empresa, todos ellos registrados conforme a lo establecido en esta ley, y entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de economía social, para su tratamiento. En cuanto a los productores de residuos, sus obligaciones son no mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos y con otros residuos, sustancias o materiales, almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en lugar de producción antes de su recogida y transporte según las normas aplicables, y por último mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad y durante un tiempo máximo de 6 meses. Este plazo comienza a computar desde que se inicia el depósito de los residuos en el lugar de almacenamiento. Bueno, espero que con esto os haya sido útil para entender estas cuestiones. Eres más de lo que se ve.